En un giro que ha capturado la atención de todos, la escena se reconstruye a partir de un detalle que hasta ahora permanecía oculto. El movimiento de Sanctorum, descrito como secreto, ha salido finalmente a la superficie, generando una reacción inmediata. No se trata de una acción cualquiera, sino de una decisión que parecía mantenerse cuidadosamente resguardada. La revelación no llega con estridencia, pero sí con un impacto innegable. Y en el centro de todo, aparece la reacción de Nevintorum, marcada por la sorpresa. Ese instante, breve pero significativo, se convierte en el eje de toda la narrativa. La forma en que este movimiento se hace visible sugiere que no fue improvisado. Hay una sensación de planificación, de intención detrás de cada paso. No es un gesto impulsivo, sino algo que ha seguido su propio ritmo en silencio. La palabra secreto no se utiliza aquí de manera superficial. Tiene peso, tiene profundidad. Y ese peso es lo que despierta el interés. La reacción de Nevintorum añade una dimensión emocional al momento. No es solo una espectadora de lo ocurrido, sino una parte fundamental de la escena. Su sorpresa no se describe en exceso, pero se percibe con claridad. Es una reacción que no necesita exageración para ser entendida. Y en esa naturalidad, se vuelve aún más significativa. El público, al enterarse de esta revelación, comienza a reconstruir lo ocurrido. Cada detalle, cada posible indicio, cada señal previa. Todo adquiere un nuevo significado bajo esta luz. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se convierte en una pista. Y en ese proceso, la historia se vuelve más compleja. El movimiento de Sanctorum no se define completamente, pero eso no disminuye su impacto. Al contrario, lo amplifica, porque lo no dicho invita a la interpretación, a la reflexión, a la construcción de posibles escenarios. Y en esa apertura, la narrativa se expande. La escena se percibe como un momento de quiebre. No necesariamente de conflicto, sino de cambio. Algo se ha movido, algo ha cambiado. Y ese cambio se siente. Se percibe en la reacción, en el silencio, en la forma en que se habla de ello. La elección de mantener este movimiento en secreto hasta ahora añade una capa adicional de interés. ¿Por qué no se reveló antes? ¿Qué motivó su discreción? Estas preguntas no tienen respuestas claras, pero forman parte de la historia. La enriquecen, la profundizan. La figura de Sanctorum se presenta aquí desde una perspectiva distinta. No solo como alguien que actúa, sino como alguien que decide cuándo y cómo mostrar sus acciones. Esa decisión, en sí misma, tiene un peso importante. Habla de control, de intención, de estrategia. Nevintorum, por su parte, se convierte en el reflejo emocional de este momento. Su sorpresa actúa como un puente entre el hecho y la percepción del público. Es a través de su reacción que muchos interpretan lo ocurrido. Y esa conexión es clave. El interés no disminuye,
porque hay algo en esta combinación de secreto y revelación que atrae. Algo que invita a seguir observando, a seguir interpretando, a seguir buscando sentido. Y en ese proceso, la historia se mantiene viva. La narrativa no se cierra con esta revelación. Al contrario, se abre. Se expande hacia nuevas posibilidades, hacia nuevas interpretaciones, hacia nuevos momentos que aún no se han vivido. La ausencia de detalles concretos no debilita el relato, lo fortalece, porque permite que cada quien lo complete a su manera, que imagine lo que no se ha dicho, que sienta lo que no se ha mostrado. El momento, aunque puntual, deja una impresión duradera. No se desvanece fácilmente. Permanece en la conversación, en la memoria, en la percepción colectiva. Y eso es lo que le da su fuerza. La escena sigue desarrollándose en la mente de quienes la observan. Cada uno construye su propia versión. Cada uno interpreta desde su propia perspectiva. Y en esa diversidad, la historia se vuelve más rica. Y así, entre lo oculto que se revela y lo visible que se transforma, queda claro que este no es un momento cualquiera. Es un punto de inflexión. Un instante donde el secreto deja de serlo y se convierte en narrativa. Y en ese paso, todo cambia.